¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este martes 24 de septiembre les saluda Wendy Monterrosa. El apoyo de la cooperación internacional es fundamental para impulsar el desarrollo de nuestros países. La Unión Europea, nuestro invitado de esta mañana, es sin duda uno de los cooperantes más importantes que tiene El Salvador. Como parte del programa multianual 2014-2020, la Unión Europea apoya al país con un fondo de 163 millones de dólares que se distribuyen en dos áreas principales: juventud e inclusión social y apoyo a la micro y pequeña empresa. Con estos fondos se sientan las bases para ofrecer oportunidades de educación y empleo a los jóvenes y el fomento a las micro y pequeñas empresas para aumentar su productividad, la inversión, generación de empleo. No solo es relevante conocer el origen de estos proyectos de cooperación, sino también el mecanismo de transparencia que se utiliza para administrar sus recursos. También hablaremos del uso que se hace de esos fondos, sobre todo porque hace unos días el presidente Nayib Bukele denunció que el expresidente Mauricio Funes desvió más de 82 millones de varias donaciones europeas mientras era mandatario. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Y como ya lo poníamos en contexto al inicio de este espacio, tenemos al embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols, para que hablemos acerca de diferentes proyectos de cooperación entre El Salvador y la Unión Europea. ¿Cómo está, embajador? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme, es un placer. Embajador, yo ponía en contexto sobre todo proyectos de cooperación que se tienen actualmente, es decir, que están en ejecución. Hablamos de alrededor de 163 millones de dólares, 149 millones de euros, en dos sentidos. Uno es el apoyo para los jóvenes y otro el apoyo para las micro y las pequeñas empresas, para los sectores productivos de nuestro país, que son el motor de la economía nacional. Me gustaría que comenzáramos por acá. Coméntenos cómo va este proceso de ejecución de estos proyectos de cooperación que tenemos en conjunto. Somos un cooperante de El Salvador desde hace muchos años y prácticamente desde el proceso de paz. Y nos gusta seguir cooperando con El Salvador porque es un buen socio de cooperación. Lo fue con el anterior gobierno y lo está siendo con el actual gobierno. Esto es algo que siempre me gusta resaltar. Estamos trabajando fundamentalmente en dos grandes campos. El primero, lo ha dicho usted, en la juventud. Y ahí hemos tenido dos áreas de intervención, que son políticas sociales y políticas de prevención de seguridad. Eso es importantísimo porque, como sucede muy a menudo en América Latina, hay profundas desigualdades sociales en El Salvador y consideramos que tener buenas políticas sociales es importantísimo para un desarrollo armónico e inclusivo del país. Y luego en las políticas de seguridad, porque todo el mundo sabe que es un problema importante. Pero nosotros no trabajamos en la persecución del delito, no es nuestra especialidad. Nosotros trabajamos, y lo hemos estado haciendo desde hace años ya, en la prevención, que forma parte de un eje esencial, consideramos, porque si queremos resolver el tema de la seguridad en un país como El Salvador, lo mismo en Guatemala, lo mismo en Honduras, tenemos que trabajar sobre todo en prevención, porque esta es la única solución a largo plazo. ¿Qué tanta importancia un país como el nuestro, con la situación de seguridad que tenemos, debe darle a la prevención de la violencia? Porque estamos acostumbrados, administración tras administración, ver sobre todo acciones enfocadas a la represión, al combate de la delincuencia, que tampoco hasta el momento ha dado buenos resultados. Mire, nosotros estamos muy contentos de las políticas de seguridad, de esa estrategia global que ha sido emprendida por el gobierno del señor Nayib Bukele. Porque después de una fase 1 que él dijo que era importante abordar y que nosotros coincidimos porque la persecución y la lucha contra la impunidad son esenciales, ha venido ese énfasis, ese foco tan importante que se le está poniendo en la prevención en la fase 2. Y nosotros estamos completamente de acuerdo. Y es por eso que enseguida tuvimos contactos con este gobierno, tuvimos la ocasión de hablar con el propio presidente, tuvimos la ocasión de hablar con el ministro de Seguridad y Justicia para saber cuál podría ser nuestro aporte a esa fase 2 en la prevención.
Y eso es muy importante porque yo creo, no solamente es nuestra área de especialidad, pero también creemos que todo gobierno que no tenga una visión de prevención no será capaz, primero, de abordar el tema de seguridad y segundo, de tener los buenos interlocutores para abordar este tema de seguridad. Usted decía al inicio, señor embajador, que El Salvador es un buen cooperante. ¿En qué se basa ese buen comportamiento que tiene nuestro país para poder recibir cooperación internacional? Fundamentalmente porque nosotros trabajamos acá en El Salvador a través de un instrumento que es el apoyo presupuestario. Es decir, nosotros damos dinero al presupuesto de la nación y no nos pasamos el día pues contratando a consultores que podrían ser europeos o salvadoreños o de otro país. No tenemos esta visión de una asistencia técnica pormenorizada. Preferimos hacer un apoyo presupuestario porque es la forma más avanzada de cooperación. Acordamos con el gobierno lo que podemos hacer, acordamos los indicadores, los resultados, y cuando esos indicadores y esos resultados se cumplen, solamente si se cumplen, no se trata de un cheque en blanco ni mucho menos, entonces hacemos estos pagos al presupuesto del país. Esa es la forma más avanzada de cooperación que existe. ¿Más avanzada en cuanto a la agilidad y la transparencia? Agilidad, transparencia y gastos de transacción, que son muy pequeños. Cuando usted tiene una cooperación con una asistencia técnica, cuando usted tiene una cooperación con expertos, etcétera, todo esto cuesta dinero. En cambio, el apoyo presupuestario es un acuerdo entre el gobierno del país más las instituciones de la Unión Europea para gastar el dinero de una forma determinada con pagos directos al presupuesto. Esto tiene unos gastos de transacción que son muy pequeños y eso nos permite que la mayoría del dinero, la inmensa mayoría del dinero, termine en las arcas del país con el cual cooperamos, en este caso, El Salvador. A ver, usted dice, embajador, no se trata de un cheque en blanco. Ustedes miden una serie de indicadores, de requisitos que debe cumplir El Salvador para poder obtener estos recursos de cooperación. ¿Qué requisitos son y en cuáles indicadores nosotros estamos bien y en qué otros tenemos un enorme desafío? Es importante entender de que esos requisitos, esos indicadores, esas condiciones son las acordadas con el gobierno, no son impuestas, no podrían serlo. Entonces, cuando se llega a un acuerdo con el gobierno, se aplica ese acuerdo. Y si el gobierno no ha sido capaz de cumplir con esos indicadores, obviamente no se van a hacer los pagos. Voy a ponerle un ejemplo. Nosotros hemos tenido un programa muy importante de apoyo a las políticas sociales salvadoreñas. Lo acordamos con el gobierno anterior. Y ese apoyo pues, fue, yo creo que muy exitoso, pero hubo cosas que no se cumplieron. Una de las cosas que no se cumplieron fueron las ayudas a los adultos mayores. Nosotros teníamos en estos pagos la condición de que se hicieran ayudas a adultos mayores por valor de $70 mensuales a una serie de gente en situación de vulnerabilidad, particularmente en zonas rurales, para poder apoyarlos en su situación económica, que era difícil. Esto entiendo que sería como complementario a lo que el gobierno daba de una pensión de $50, de una pensión básica universal a unos 32,000 adultos mayores. Exactamente. Entonces, ese indicador se cumplió desafortunadamente de forma parcial y nosotros no pudimos atender el total de los pagos que teníamos que atender y eso significó que, bueno, pues han quedado aproximadamente unos $10 millones sin pagar al gobierno porque esos indicadores en el año 2018 no se cumplieron o no se cumplieron suficientemente. Otros sí que se cumplieron. Por ejemplo, pues se cumplieron otros indicadores relacionados con la mujer, etc. Ese indicador, perdón, sobre todo el que no se cumplió para otorgar este dinero, este recurso para adultos mayores, ¿qué específicamente no se cumplió? No se cumplió el pago regular, periódico y puntual de las pensiones a esos adultos mayores en situación de pobreza. ¿Qué pasó con ese dinero entonces? Pues no se ejecutó. No se ejecutó probablemente porque no había el dinero suficiente. Pero ese dinero le quedó al gobierno anterior. Ese cumplimiento no tuvo lugar durante el año 2018. Y yo le digo una cosa muy importante. Nosotros trabajamos con los estados y trabajamos con los gobiernos, con independencia del color político. Eso es muy importante. Para nosotros trabajamos
con el gobierno de El Salvador. Si ese gobierno pertenece a un partido político u otro, a nosotros eso es obviamente importante políticamente, pero no es nuestro asunto. Nosotros tuvimos una colaboración excelente con el gobierno anterior, pero en el 2018 tuvimos esa insuficiencia de cumplimientos que sucede muy a menudo, que no es algo extraordinario, pero que es desafortunado en el sentido de que hubo, por ejemplo, 10 millones de euros, que son más de 10 millones de dólares, que no pudieron pagarse al presupuesto de la nación. Esos 10 millones de euros, por el momento, están en los fondos de la Unión Europea. Es decir, para entender un poco mejor y que nos quede claro, el gobierno anterior no pudo coordinar o gestionar el pago no de pudo esos, cumplir los no cumplió indicadores que nos hubieran permitido este año pagar esos 10 millones. esos 10 millones. ¿Qué otros indicadores no cumplió El Salvador? Bueno, yo creo que en general la cooperación nos dice, con El Salvador, nos dice que la mayoría de los indicadores fueron cumplidos. Por ejemplo, nuestro programa más importante es el programa de prevención de la seguridad. ¿Y en qué trabajamos ahí? Pues trabajamos con jóvenes para que retornen a la escuela, trabajamos con la construcción de espacios públicos, por ejemplo, con el propio Ministerio de Seguridad y Justicia, trabajamos en la atención a víctimas, sobre todo con la constitución de los comités de atención a víctimas. Todas esas son cosas que se fueron cumpliendo en gran medida gracias al Plan El Salvador Seguro. Y creo que hay que reconocer ese trabajo hecho. Hay que reconocer lo hecho y lo que no llegó a hacerse al 100%. Cumplir con la cooperación al 100% exige, en la mayoría de los casos, un esfuerzo importante por parte del gobierno. Exige que, por ejemplo, cuando nosotros acordamos con el gobierno que tiene que haber un mínimo de jóvenes que vuelvan a la escuela, porque consideramos que el hecho que los jóvenes, lo considera el gobierno y lo considera la cooperación internacional, que los jóvenes cuando no están en la escuela están en una situación de vulnerabilidad y de peligro para integrar, por ejemplo, pandillas, pues ese esfuerzo es importante y debe ser medido, porque si no es medido no vamos a poder realizar los pagos que consideramos oportunos. Y hay que hacer el esfuerzo por parte del Ministerio de Educación y hay que medir el esfuerzo, porque obviamente eso debe ser medido. Y por consiguiente, esa es algo que se hizo y se hizo muy bien en el gobierno anterior, y en cambio otras cosas no se hicieron a la altura de que deberían haber sido hechas. Vamos a quedarnos hasta acá, pero tengo que hacer una pausa, embajador. Regresamos en breve con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe, haga sus preguntas o comentarios de los temas que abordamos esta mañana y aparecen en pantalla en las redes sociales. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando con el embajador de la Unión Europea, el señor Andreu Bassols, sobre los proyectos de cooperación entre la Unión Europea y El Salvador. Y en la primera parte de esta entrevista, el señor Bassols nos ha comentado sobre la gestión anterior y los fondos de cooperación que prácticamente se han perdido. 10 millones de dólares de un proyecto que iba específicamente a ayudar a adultos mayores. Hablamos de personas que viven en extrema pobreza. Me gustaría que habláramos un poco de esto, porque hasta el momento este proyecto engloba los 163 millones de dólares de cooperación. ¿Cuánto se ha logrado ejecutar a la fecha, aparte de estos 10 millones de euros que nos comentan? Bueno, en todos los programas hay incumplimientos que pueden ser grandes o pueden ser pequeños. En el caso de esos 10 millones de dólares, el incumplimiento fue relativamente importante porque estuvo cerca del 50% del total de los pagos que deberíamos haber hecho en este programa a lo largo del 2019, mirando los cumplimientos o los incumplimientos del año pasado. En general, los cumplimientos con el gobierno que hemos tenido a lo largo de los últimos años han sido
muy buenos, bastante satisfactorios. Hemos tenido cumplimientos del 90, del 80%, lo cual es bueno. Es decir, estamos hablando de cumplimientos amplios y satisfactorios para todos. Es decir, por eso yo insisto de que la cooperación en el gobierno anterior fue buena, porque los cumplimientos fueron buenos en general, excepto para... Salvo en el 2018. Salvo en este 2018 para ese programa, que es el programa de políticas sociales. Luego en el programa de apoyo a las políticas de seguridad los cumplimientos también fueron buenos. ¿Y se va a buscar un mecanismo, señor embajador, para que esos 10 millones se puedan reorientar a otro programa en el gobierno actual? Mire, nosotros normalmente esto no lo hacemos nunca, pero yo estoy intentando trabajar muy duro con este gobierno y con mis autoridades en Bruselas para que esos 10 millones puedan reatribuirse, reasignarse a otro programa, ¿no? Vamos a ver si es posible, vamos a trabajar muy duro porque sería una pena que este gobierno, el gobierno actual, pues no tuviera el acceso a ese recurso, que es un recurso interesante de 10 millones de euros, es decir, unos 11 millones de dólares. ¿A qué área iría dirigido estos Estamos recursos? conversándolo con el gobierno. A nosotros nos gustaría seguir trabajando mucho en temas de mujer, ¿no? Pero obviamente depende de si nos ponemos de acuerdo con el gobierno o no, y eso sería importante de que pudiéramos reasignar ese dinero para que no se perdiera, porque está en nuestro presupuesto, pero en estos momentos no podemos atribuirlo. Señor embajador, ¿y ustedes ven que el gobierno actual tiene una prioridad sobre el tema de género? Es decir, priorice algunos recursos en este quinquenio a aquellos programas que vayan dirigidos al desarrollo de las mujeres, por ejemplo, como lo veíamos en las gestiones pasadas, más allá de una cuestión política? Bueno, solo hay que verlo con la composición del gobierno, ¿no? Que es un gobierno casi paritario, yo creo. Y eso es importante porque yo creo que esa voluntad de trabajar en temas de género es una voluntad que significa que vamos a ponernos de acuerdo en una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa con Naciones Unidas, 8 millones de dólares, que se llama Spotlight, para luchar contra los feminicidios. Y queremos lanzar este programa cuanto antes aquí en El Salvador. Ya se lanzó en Honduras, ya se lanzó en México con el presidente López Obrador, ya se ha lanzado en otros países. Y yo creo que el gobierno tiene una enorme prioridad en estos temas de género, porque yo creo que son perfectamente conscientes de dos cosas. Primero, que hay graves problemas de discriminación que deben resolverse y que tienen que resolverse a través de políticas públicas, y segundo, que no puede haber un desarrollo sin que las mujeres estén fuertemente implicadas, y las mujeres cumplen un enorme papel en este país. Aunque hasta ahora lo que se está viendo es una prioridad bastante grande sobre la violencia social, no así los feminicidios, donde somos uno de los países con la tasa de feminicidios más altas del mundo, ¿no? El país, desgraciadamente. Somos el país. El país. Eso nos dice la gravedad de este problema y la urgencia para establecer políticas públicas en favor de las mujeres. Es el país de América Latina con las tasas de feminicidio más elevados, y América Latina es el continente con las tasas de homicidios más elevadas. Es decir, es el país con las tasas de feminicidios más elevadas del mundo, desgraciadamente, y eso tenemos que resolverlo en un contexto de inseguridad general, pero tenemos que resolverlo con un foco también específico con las mujeres. Señor embajador, me parece importante que nos explique cuál es el mecanismo, el procedimiento que ustedes establecen como Unión Europea para brindar cooperación a nuestro país. Y le pregunto esto porque hace unos días, como sabe, el presidente Nayib Bukele denunció que el expresidente Mauricio Funes, en el año 2011 específicamente, desvió dinero de donaciones europeas en general, pero sobre todo de la Unión Europea, desvió 2.7 millones de dólares de los gastos reservados. Y de hecho tenemos en pantalla, vamos a poner unos textos de unas publicaciones de Diario El Mundo. Dice Bukele: Funes desvió 82 millones de dólares de ayuda de Unión Europea a los gastos reservados. Hemos descubierto que 82 millones de la cooperación europea fueron a parar a la partida secreta del expresidente Funes. Tomaron fondos de cooperación y los transfirieron a la partida secreta. Y ya todos sabemos en qué se usó: collares de 50.000, relojes de 52.000 y sobresueldos de 200.000 dólares mensuales. Esto lo dijo el presidente Nayib Bukele hace unos días. ¿Cuándo es que ustedes se dan cuenta, embajador, de este desvío que hizo el expresidente Mauricio Funes de 2.7 millones de dólares? La información que tenemos, la información verificada que tenemos, es que se desviaron 2,5 millones de euros, que son aproximadamente 2,7 millones de dólares, que fueron pagados al presupuesto de la Nación en diciembre del 2011,
y que fueron sucesivamente desviados a través de diversos decretos ejecutivos, es decir, no decretos legislativos de la Asamblea, pero decretos del Gobierno a lo largo del año 2012, hasta que terminaron en los fondos reservados. Esa es la información que tenemos. Es decir, y eso es importante. Información verificada de la Fiscalía General de la República. Información que nosotros obtuvimos primero a través de la prensa. Es por eso que la libertad de información es tan importante en cualquier país del mundo, que luego tuvimos ocasión de conocer a través de la Fiscalía y que luego tuvimos ocasión de verificar a través de una información muy precisa que tuvimos del Gobierno anterior, es decir, del Gobierno que terminó sus funciones el 1 de junio de este año. Y tuvimos esa verificación de esos 2,5 millones de euros y evidentemente pues eso supuso para nosotros una muy mala noticia, porque ese dinero, con independencia de que los indicadores se cumplieran o no se cumplieran, ese dinero no debería haber terminado en los fondos reservados. Lo que sucedió en los fondos reservados nosotros no lo sabemos. Las informaciones periodísticas por todas son conocidas. Ir a los fondos reservados, pero no deberían haber ido a los fondos reservados, con independencia de lo que sucediera con ese dinero. Ahora, ¿qué tanto control había en ese mecanismo para distribuir esos fondos? Es que nosotros trabajamos sobre resultados e indicadores. Nosotros no trabajamos sobre el uso general público que hace el Estado del dinero que recibe, ya sea de la cooperación internacional o ya sea de los impuestos de los salvadoreños. El mal uso del dinero público es algo que tenemos que evitar de todos modos, porque ese mal uso es con independencia de si viene un dinero de una parte o de otra parte. Es como si usted tiene un tanque, un depósito de agua, y hay un escape, hay un agujero en ese depósito que va hacia otro lugar, ¿no? No importa de dónde viene el dinero, lo importante es que el dinero se use bien. Y eso es lo que nosotros queremos reforzar ahora. ¿Y esto hizo que se bloqueara además cooperación hacia El Salvador, como lo dice el presidente Nayib Bukele? Eso hizo que nosotros tuviéramos dudas de cómo se estaba utilizando el dinero y de que quisiéramos garantías adicionales de cómo se estaba utilizando el dinero. Nosotros no habíamos tomado ninguna decisión sobre el bloqueo de la cooperación, pero sí que teníamos dudas y que esas dudas debían ser resueltas. Y es por eso que el presidente tuvo la iniciativa, que nosotros apoyamos enseguida, de tener este acto público en el cual el Gobierno se comprometía a que el dinero de cooperación nunca iba a terminar en fondos reservados. Pero ¿cómo el Gobierno da garantía de que ese dinero nunca vaya a terminar en otros rubros o se vaya a desviar hacia otras partidas? ¿Van a establecer un mecanismo diferente, un mecanismo más controlado o un monitoreo más fuerte sobre esto? Yo creo que los mecanismos ya están. Es decir, cuando a través de una serie de sentencias de la Corte Suprema se estableció, por ejemplo, que para pasar un dinero de un ministerio a otro ministerio se necesitaba un decreto legislativo, es decir, un control por parte de la Asamblea Legislativa, eso es un control establecido por la propia Corte Suprema. Pero cuando usted pone dinero en casa presidencial y se queda dentro de un mismo departamento, dentro de una misma sección que es casa presidencial, ese decreto legislativo no era necesario. Bastaba con un decreto ejecutivo porque se quedaba dentro de un mismo departamento, por así decirlo. Ahora tenemos la seguridad por parte del presidente de la República y por parte del Ministerio de Hacienda, que firmó ese documento, de que esos desvíos no se van a producir. Y la transparentación es que tiene que haber decretos ejecutivos. Es decir, nosotros estaremos en condiciones de verificar esto. Vamos a ver, a propósito, unas declaraciones que dio el diputado Shafiq Handal sobre este tema en la prensa escrita. Y ahí tenemos en pantalla, dice, FMLN niega desvío de fondos y pide que la Unión Europea rectifique, dice. Dice Shafiq, tienen que ser honestos y admitir que con nosotros fue el mayor aumento de la colaboración de la Unión Europea. Si tienen tanta falta de confianza con nosotros, ¿por qué nos dieron la cooperación? Dice, es inmoral, no es correcto, yo les pediría que rectifiquen. ¿Van a rectificar ustedes como Unión Europea, embajador, sobre lo que dice el diputado? Yo como embajador de la Unión Europea no puedo ni debo polemizar
con un representante de la soberanía nacional, como es un diputado en la Asamblea Legislativa. Yo simplemente digo que lo que he dicho y lo que he repetido es correcto y está basado en los hechos. ¿Esa cooperación que se realizó o que se recibió de la gestión pasada ha sido la cooperación más grande que ha tenido El Salvador con la Unión Europea? Pues no lo sé, es posible que haya sido una cooperación muy importante, tendría que ver todo el proceso, pero insisto, tuvimos una muy buena cooperación con el gobierno que cesó en sus funciones el 1 de junio y tuvimos ese problema, ese punto negro de esa desviación de fondos, algún que otro problema también, pero yo creo que en general tuvimos muy buena cooperación. ¿Qué otro problema han tenido? Pues mire, otro problema que tuvimos y que eso también impulsó pues un cierto nivel de desconfianza fue que en el diciembre del año 2018 fondos salvadoreños, exclusivamente fondos salvadoreños, que estaban inicialmente destinados a un programa social, en este caso Ciudad Mujer, terminaron en los fondos reservados también en diciembre del 2018. Estamos hablando de hace pues, muy poco tiempo, ¿no? Entonces, no era el dinero de la Unión Europea, pero sí que era el dinero que iba destinado a un programa que la Unión Europea estaba cofinanciando. Y es por eso que también hemos acordado con este gobierno que cuando la cooperación internacional esté financiando un programa determinado, los fondos nacionales para ese programa no puedan ser desviados a los fondos reservados. Eso se engloba entonces en los 82 millones que se denuncian de la cooperación de cooperantes de Unión Europea hacia la partida de gastos reservados o hacia otros rubros. Yo no tengo noticia de los 82 millones, yo tengo noticia de los 2,5 millones exclusivamente. Es decir, con esto tenemos que ser muy claros. Ese monto del que nos menciona que iba para Ciudad Mujer, ¿de cuánto es? Bueno, fueron fondos salvadoreños, yo insisto, no eran fondos de la Unión Europea. Nosotros hemos estado financiando a través de nuestro programa de apoyo a las políticas sociales un programa tan importante, tan útil, con un impacto tan directo sobre la vida de las mujeres en este país como es el programa Ciudad Mujer. Y es por esto que a nosotros nos pareció, digamos, particularmente doloroso que se desviaran fondos para ese programa Ciudad Mujer, aunque fueran fondos exclusivamente salvadoreños, para otros fines. Y de nuevo, esa fue una información que apareció en la prensa y que nosotros tuvimos ocasión también de verificar. Señor embajador, hace algunos meses, antes de que el presidente Nayib Bukele tomara posesión de su cargo, ustedes en una rueda de prensa dijeron sobre la importancia y la necesidad que tiene el país de combatir la corrupción. Una de las promesas de campaña del presidente Nayib Bukele fue precisamente la instalación de las ICIES. Hace algunas semanas se firmó una carta de intención con la Organización de Estados Americanos, donde habla de la instalación de una comisión como tal en aproximadamente 3 meses, que va a comenzar a operar por decreto ejecutivo, es decir, no va a pasar por la Asamblea Legislativa y hasta el momento no tiene el apoyo de otras instancias como el órgano judicial. ¿Cómo se ve desde la Unión Europea esta comisión tal cual se ha anunciado? El diseño y los elementos que la componen. Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos financiado la CICIC en Guatemala, hemos financiado la MACCI en Honduras. Y creo que han sido 2 instituciones que han tenido un impacto en estos 2 países. Aquí en El Salvador la propuesta de la CICIES está todavía en un estadio muy inicial. No conocemos cómo va a ser. No tenemos detalles de cómo va a ser el perímetro de actuación, el nivel de autonomía y de independencia, los fondos que van a ser destinados, qué instituciones van a finalmente cooperar con esa cooperación. Por consiguiente, no podemos dar ninguna respuesta porque no tenemos ninguna información de base. Estamos, por supuesto, como lo estuvimos en Guatemala y como lo estuvimos en Honduras, abiertos a participar en este esfuerzo. Pero antes tenemos que conocer en qué va a consistir esta institución, porque nuestra cooperación siempre quiere ser, voy a ser muy claro, nosotros no tenemos ninguna agenda política en El Salvador. Nuestra cooperación es una cooperación para ayudar al país. Estamos comprometidos en el desarrollo, en cooperación con el gobierno, en el desarrollo de El Salvador. Y este compromiso es un compromiso políticamente neutro. Nosotros no tenemos una agenda de ningún tipo con este país. Tenemos una agenda de decir,
protección y promoción de los derechos humanos, protección del medio ambiente, necesidad de que El Salvador progrese y crezca más. Esta es nuestra agenda, y nuestra agenda es la agenda del gobierno. Nuestra agenda es la agenda de desarrollo de cualquier gobierno. Y por consiguiente, nuestra voluntad es ayudar al gobierno en políticas de lucha también contra la corrupción. Y al menos hasta lo que se conoce, porque no tenemos tampoco mayores detalles de cómo funcionaría esta comisión, pero sí sabemos lo que se ha anunciado a través de este convenio, que estaría adscrita al Ejecutivo. ¿Creen ustedes que tiene la suficiente fuerza o tendría la suficiente fuerza esta comisión para combatir realmente la corrupción? Yo estoy convencido de que cuando usted tiene Naciones Unidas y cuando usted tiene la Organización de Estados Americanos, pues obviamente va a tener un nivel de independencia importante, ¿no? En el caso de la CICIG, su nivel de independencia fue tan importante de que finalmente la CICIG ha sido clausurada por parte del gobierno actual en Guatemala, probablemente porque había dificultades con el gobierno precisamente a causa de su independencia y a causa de su capacidad de investigación, ¿no? Entonces, estoy convencido de que esa independencia existirá. Pero insisto, nosotros como Unión Europea, disponibilidad, apertura, pero al mismo tiempo necesidad de saber los detalles, ¿no? El diablo siempre está en los detalles. A ver, sabiendo los detalles, una vez que ustedes tengan ese documento o tengan esos elementos que componen esta comisión, y para saber realmente cómo va a funcionar, porque tenemos dos ejemplos en la región que usted ya los ha mencionado y los conoce muy bien, lo que sucedió en Guatemala en estos 12 años del establecimiento de la CICIG y también en Honduras, que está funcionando actualmente. Hablamos de dos comisiones distintas, una que tiene mayor fuerza que la otra, apoyada por la ONU, y la otra apoyada por la OEA. ¿Van a ustedes entonces apoyar a El Salvador en esta comisión o va a depender del diseño que tenga esta instancia? Primero va a depender que nos pidan que contribuyamos, ¿no? Y ha habido algún llamado muy genérico, pero tiene que haber una demanda oficial. Y segundo, va a depender de un conocimiento íntimo, detallado, de cuál va a ser el perímetro, la autonomía, el mandato, la capacidad de trabajo de esa comisión contra la corrupción y contra la impunidad. Y me gustaría subrayar la palabra impunidad, porque yo creo que es un aspecto importantísimo de las comisiones en Honduras y en Guatemala. La independencia entonces que tenga esta instancia va a ser, digamos, el punto medular que ustedes van a ver. Entre otros. Para que puedan apoyar. Entre otros. No olvidemos de que una comisión de estas características tiene que trabajar con las instituciones nacionales. Tiene que haber un acuerdo con Fiscalía. Tiene que examinarse si son necesarios cambios legislativos, por ejemplo, cambios legislativos en el Código Penal salvadoreño, para saber cuál es la capacidad de acción penal que puede tener esta comisión. Es decir, todo esto tiene que ser examinado. Tiene que verse si eso significa que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar esos cambios legislativos. Es decir, estas cosas son muy importantes. Autonomía, pero capacidad de acción también, porque si tiene autonomía pero no tiene capacidad de acción, porque la legislación salvadoreña no está adaptada a eso, entonces también debería examinarse. Para que tenga mayores facultades, entonces tendría que pasar por la Asamblea Legislativa y que tenga No lo fuerza. sabemos, pero yo creo que es importante que todo eso sea examinado en detalle. Para ir finalizando, señor embajador, aparte del tema de seguridad, ¿en qué otros puntos sobre este balance que puede hacer de estos poco más de 3 meses que tiene el presidente Nayib Bukele, en qué otros puntos usted puede destacar que se conocen de las acciones o planes, por ejemplo, en materia económica, en este tiempo de gobierno? Nosotros tenemos ahora un programa de 33 millones de euros que estamos conversando con el gobierno actual para apoyar el crecimiento económico y para apoyar a la pequeña y mediana empresa en El Salvador. Todo el mundo sabe que hay un déficit de crecimiento en el país, ¿no? Y todo el mundo sabe que para que el país crezca más se necesitan varias cosas. Una de las condiciones es mayor confianza en el futuro. Yo creo que este presidente está trabajando mucho en este aspecto y en estos momentos se puede decir que hay un nivel de confianza el más alto de los últimos años para apoyar ese crecimiento económico. Pero eso es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Hace falta inversión. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar para que haya más inversión en el país? En estos momentos la inversión pública y privada, ambas juntas, están alrededor del 13% en el país, el 15% en el país, del PIB, ¿no?
Eso es insuficiente. Es muy bajo. Si usted quiere alcanzar niveles de 4% de crecimiento, necesita 25% de inversión. Y el plan Cuscatlán establece crecer al final del quinquenio 3.5% del PIB. Sí, entonces eso es muy positivo, de que haya una visión clara, una visión estratégica, pero hay que ver qué es lo que hay que hacer para que haya mayor inversión pública y mayor inversión privada en el país. No va a ser fácil, porque no se puede pasar de niveles de inversión del 15% a niveles al 25%. Eso es un objetivo muy ambicioso, pero se puede conseguir con buenas políticas, se puede conseguir con confianza y se puede conseguir con una buena legislación para lo que se llama en inglés el business environment. Tenemos que mejorar el ambiente de negocios en el país para que haya mejor y mayor inversión privada en este país. Bien, con esto finalizamos. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Muy amable. Muchas gracias por su invitación. Hacemos una pausa y regresamos con más de República. No nos cambien.